Hola amigo, hola hermano, te saluda Yaje Refulio para poder comenzar el repaso de la lección de escuela sabática, lección número 5 para el 29 de julio de este año 2023. El título de la lección para esta semana, lección número 5, es Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. El texto bíblico central para esta semana se encuentra en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Para poder comenzar este espacio del repaso de la lección, te invito a que puedas suscribirte, darle un like al canal para que puedas tener acceso a todos los comentarios que se va a tener y se va a colocar en el transcurso de estos días y estos meses. Y también te invito a que en el lugar que tú te encuentres puedas acompañarme a hacer una corta oración porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos sabiduría e inteligencia para entender y comprender el repaso de esta semana. Que nos ayudes a entender en qué consiste, Señor, que tú hayas derribado los muros de separación y que nos hayas hecho un solo pueblo. Guíanos, condúcenos, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, querido hermano y apreciado amigo. Vamos entonces a comenzar el repaso de la lección. Pero primero tenemos que entender cuál es o qué significa el título de esta semana. Expiación horizontal. Primero vamos entonces a entender qué significa la palabra expiación. Exacto. ¿Te habrás recordado Daniel 8:14? Cuando la palabra de Dios dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La palabra expiación significa perdón, reconciliación, limpieza y también está relacionada al juicio, como ya lo hemos mencionado en Daniel 8:14. Y cuando hablamos de horizontal, estamos hablando con nuestros semejantes, con las personas que nos rodean, porque nosotros fuimos llamados para dar un mensaje. Tenemos una misión, predicar el evangelio, y no podemos aislarnos, no podemos ser islas, no podemos levantar muros que nos alejen, nos separen. Por eso el título es expiación, perdón, reconciliación, juicio horizontal con nuestros semejantes. Pero para que nosotros podamos tener una relación horizontal, ya lo hemos visto en el capítulo 1 y la lección de la semana pasada, que es imprescindible tener una relación vertical con Dios. Dios nos ha llamado, Dios nos busca, Dios nos elige, Dios te escoge. Esa es la relación vertical que tenemos para con Dios. Y una vez que nosotros estamos salvos, hemos sido justificados, limpiados, purificados por gracia, por nuestra relación vertical, ahora estamos capacitados y listos para tener una relación horizontal. Y entonces, la cruz va a jugar un papel muy importante, la muerte de Cristo, la expiación, la reconciliación, el perdón de pecados que Cristo consiguió en la cruz del Calvario para ti y para mí, si es que nosotros lo aceptamos, porque podemos también rechazarlo. Entonces, ese perdón, esa reconciliación, esa expiación que logró en la cruz, ahora nosotros tenemos que manifestarla de manera horizontal con todos los que nos rodean
y están a nuestro lado. Vamos entonces a leer los versículos centrales para esta semana. Libro de Efesios, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Busca en tu Biblia. Vamos a leer juntos. Dice lo siguiente. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, ¿cómo entendemos y cómo comprendemos esto? Vamos a tener entonces que estudiar el contexto. Recuerda, querido amigo y apreciado hermano, líder de grupo pequeño, maestro de escuela sabática, un texto tiene que estudiarse dentro de su contexto. Porque si yo saco un texto fuera de su contexto, será un pretexto para que yo ponga mis ideas, para que yo le haga decir al texto bíblico lo que el texto bíblico no dice. Yo para ponerle en el texto bíblico lo que no está en el texto bíblico. Entonces lo que vamos a hacer primero es estudiar, comprender el contexto de estos versículos, entender en qué consistía esta disputa, esta pelea, esta rivalidad, esta distancia, este alejamiento entre judíos y gentiles. Luego vamos a hacer una aplicación a nosotros, a nuestra realidad como cristianos en este tiempo, y vamos a entender y comprender que tal vez estemos levantando muros de separación, estemos tal vez quizás alejando a las personas, presentando un evangelio diferente, distinto, que en vez que acerca, que atraiga a la gente, lo esté alejando, lo esté apartando y esté haciendo un evangelio distinto, impresentable y no inclusivo. Vamos a ver la primera parte entonces de la lección, que va a tener tres partes especiales. Primero, Cristo salva a judíos y a gentiles por igual. Eso tenemos que entender, que Cristo salva a judíos y a gentiles por igual. Segundo, la salvación es universal. La salvación no es solamente para un grupo. La salvación no es solamente para ciertas personas. La salvación es universal, pero depende de nuestra decisión, de nuestra elección. Recordemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Tenemos entonces que aceptar. Y por último, el tercer punto. Jesucristo no solo derribó el muro que separaba a judíos y a gentiles, sino que también construye una nueva realidad, construye un nuevo pueblo, construye de los dos hace uno. Eso es lo que vamos a estudiar y vamos entonces con el desarrollo ya de la lección de escuela sabática, lección número 5. Derribar ese muro. Y para que nosotros entendamos en qué consistía este muro, tenemos que trasladarnos al primer ciclo de la era cristiana. Porque allí, en ese primer ciclo, es cuando se escribió el libro o la carta a la iglesia ubicada en la localidad de Éfeso. Por eso que este libro es la carta a los Efesios. Es la carta que Pablo escribió a la iglesia ubicada en la localidad de Éfeso. Ahora, cuando hablamos de los judíos, nosotros conocemos ampliamente que en el Antiguo Testamento Dios escogió, eligió, pero que no eligió y escogió a los judíos porque eran mejores
porque tenían algo diferente, distintivo al resto. No, todos somos pecadores. Romanos 6:23 dice, por cuando todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni un justo, no hay ni uno bueno, nadie. Entonces los judíos no fueron elegidos, no fueron escogidos por ser mejores, por ser más santos, por tener menos pecado. No, Dios escogió, Dios eligió a los judíos para que los judíos pudieran dar a conocer a Dios a todas las naciones, para que ellos pudieran llevar la palabra revelada a través de los profetas, darla a conocer a todos. Sin embargo, la historia nos muestra tanto en el Antiguo Testamento como en el tiempo de Jesús en el siglo I, de que los judíos tergiversaron las cosas, malinterpretaron. En el camino fueron ellos poniendo preceptos, ordenanzas, en el transcurso de los años de sus vidas, fueron poniendo pequeños reglamentos que hacían que sea una carga, que sea difícil, imponiendo, exigiendo ciertas prácticas que la palabra de Dios no, digamos, no había reglamentado, no había exigido. No era, en algunos casos no era que estaba mal, sino que la manera de cómo lo presentaban, la forma como ellos exigían, no era en muchos casos la correcta. Entonces, con el transcurrir de los años, la nación judía que había sido llamada, escogida por Dios, ahora ellos levantaron muros y creyeron y pensaron que solamente ellos debían ser salvos, que solamente ellos como judíos merecían la salvación, porque decían ellos que ellos fueron elegidos, que de ahí salieron los profetas, que ellos fueron los depositarios de la palabra de Dios y que solamente ellos podían ser salvos. Y los que no eran de nacionalidad judía eran llamados gentiles. ¿Qué significa entonces la palabra gentil? Todo aquel que no había nacido como judío, que no tenía nacionalidad judía. Ellos eran llamados gentiles. Y no solamente por no tener nacionalidad, sino que ya estaban perdidos, estaban alejados, no podían ellos, como no eran judíos, no podían ellos tener derecho a la salvación. Es más, eran considerados como inmundos, eran considerados como chancho, como puerco, como cosa inmunda. No podían acercarse, no podían comer con ellos, no podían tener ninguna relación, ni de amistad, ni de entablar conversación, ni tocar a un gentil. Tanto habían tergiversado los judíos que pensaban que solamente ellos merecían ser salvos. Por otro lado, estaban los gentiles, aquellos que no eran de nacionalidad judía. Y entonces el libro de Efesios en el siglo I y también el libro de Gálatas, por ejemplo, y el libro de los Hebreos también nos presentan, uno, el mensaje para los gentiles, Gálatas, y Hebreos, que está escrito netamente para judíos. Nos amplían también este panorama, esta disputa, esta pelea, esta riña, estas diferencias que existían entre judíos y gentiles. Vamos entonces a leer el verso 16 del capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y si leemos el versículo 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Muchos creen, cuando leen estos dos versículos, el 15 y el 16 del capítulo 2 de Efesios,
muchos interpretan de que la pared o el muro de separación entre judíos y gentiles era la ley. Y entonces ellos dicen y razonan de esta manera. Y esto pasa cuando nosotros sacamos el texto fuera de su contexto. Ellos enseñan, creen y piensan de que la ley, los 10 mandamientos, era la que generaba esa separación. Y entonces ellos dicen, para que no exista esa separación, hay que abolir, hay que quitar la ley de los 10 mandamientos y entonces ya no va a haber problema, no va a haber dificultad, lo solucionamos, lo arreglamos. Y entonces los judíos y los gentiles ahora pueden ser un solo pueblo, pueden ellos encontrar paz, puede haber armonía, ya no va a haber pelea, no va a haber riña, no va a haber alienación. Sin embargo, nosotros a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en Gálatas, en Hebreo, en el libro a los Efesios, en el libro de Apocalipsis, en toda la Biblia nosotros vemos y entendemos de que Dios en ningún momento abolió la ley. Porque si Dios hubiese querido abolir la ley, no hubiese tenido necesidad de morir en la cruz. Simplemente lo hubiera cambiado, lo hubiera abolido. Pero vemos nosotros de que Dios más bien murió en la cruz como cumplimiento. Vino a cumplir, no a abolir, no a cambiar, no a modificar, sino a cumplir lo que ya estaba escrito, que la ley es real, la ley es eterna, la ley es inmutable. Dios no cambia en este aspecto, en este sentido. Dios cumplió con la ley, no la abolió. Sin embargo, muchos piensan de que esa pared de separación era la ley, pero no es así. Entonces, ¿en qué consistía este muro? ¿Qué era este muro? ¿Qué era lo que causaba separación? En el caso de los judíos, ellos no habían cumplido su misión y ellos estaban haciendo esa distinción, esa separación por nacionalidad, por etnia. Estaban alineando al resto. Vamos a ver ahora el versículo 14. Dice la palabra de Dios. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esta pared, tanto para judíos como para gentiles, era el pecado. Porque los judíos en el tiempo de Cristo buscaban la salvación por obras y los gentiles en el tiempo de Cristo buscaban también la salvación por obras. Ambos buscaban salvación por obras. Y esto no es bíblico. En ese sentido, por querer hacer su voluntad, por querer hacer lo que alcanzar la salvación como ellos querían y estar viviendo en pecado, esa era la separación, el muro que hacía el problema entre ellos. No era la ley, no era asuntos culturales, no era asuntos raciales solamente. El problema de fondo era el pecado, la práctica del pecado. El pensar estar haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad estaban haciendo su propia voluntad. Pensar estar haciendo lo que Dios quería que hicieran, pero estaban haciendo lo que ellos querían. Estaban tergiversando, estaban torciendo lo que Dios había pedido, lo que Dios había enseñado, lo que Dios había revelado. De tal manera que los dos, tanto judíos como gentiles, los dos estaban apartados, los dos estaban alejados, y lo que los hacía crear enemistad, pleito, contiendas, riñas, ¿qué cosa era? El pecado que todavía existía, el pecado que todavía ellos no dejaban, el pecado que todavía no ponían a los pies de Cristo, el pecado que todavía acariciaban,
El pecado por el que todavía no se habían arrepentido, esa vida de pecado hacía que generara entre ellos conflictos, contiendas, pleitos, riñas, disensiones, separación. ¿Y cómo solucionar eso? Hoy en día estoy muy convencido que la iglesia donde tú estás o donde yo también estoy, hay muchos problemas, dificultades, contiendas, pensamos diferentes sobre ciertos puntos, no nos ponemos de acuerdo en algunos casos. Bueno, no en asuntos doctrinal, ¿no? Porque allí sería grave. Cuando es doctrina tenemos que tener las cosas claras. Cuando es principio, tenemos que tener las cosas claras. Pero hay temas en asuntos de normas cristianas, en asuntos de aplicación de un principio, donde que a veces tenemos diferencias, como el asunto del vestido, el asunto de la comida. ¿Es pecado, no es pecado comer carne? ¿Tengo que dejar la carne? ¿Tengo que ser vegetariano? ¿Lacto ovo? ¿No? Todas esas cosas. El asunto de la vestimenta, hasta qué largo es el vestido, 5 centímetros o 4 centímetros de rodilla para abajo. Todas esas cosas, hoy en día, encontramos nosotros en nuestras iglesias y que generan polémica, generan, no solamente polémica, no generan problemas, dificultad, pleitos, riñas, dificultades, al igual que en el tiempo de la iglesia de Éfeso, a la cual Pablo escribió en el siglo I. Y tal vez, querido amigo y apreciado hermano que me escuchas, estos problemas, estas riñas, tienen un origen. No es porque estamos pensando solamente diferente, no es porque yo encuentro un punto de vista distinto. Ese no es el problema, ¿sabes? El problema radica en el pecado. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no llegamos a una solución juntos? ¿Por qué no trabajamos en armonía? ¿Por qué no trabajamos en unidad? ¿Por qué? ¿Por qué en la iglesia nos estamos peleando, mordiéndonos, masticándonos? A veces no queremos ni vernos unos a otros. Nos volteamos para acá, nos vamos y no queremos decirle feliz sábado, hermano, hermana, ¿cómo estás? Estamos así, ¿por qué? Por el pecado que todavía está habitando en tu mente y en tu corazón. Ese pecado que todavía no nos deja, que nosotros no dejamos, que nosotros no pedimos perdón, porque no nos rendimos y no permitimos que Dios sea Dios y Él actúe como Señor en tu vida y en mi vida. Entonces no pienses que es asunto de pensar diferente, de conocimiento, no, sino que el problema está en el pecado. El pecado es el problema, y no el pecador. Hay que distinguir entre pecador y pecado, ¿verdad? Todos somos pecadores, pero si nosotros permitimos que el pecado gobierne, siga gobernando después de haber aceptado a Cristo, entonces va a venir todos esos problemas, discusiones, críticas, todo lo vas a ver mal, lo vas a ver negro, todo te va a molestar. Al final terminas como molesto, enojado, rabiando. Yo te pregunto, ¿ha sido el sábado una delicia para ti? ¿Ha sido el sábado un gozo? ¿Ha sido el sábado un pedazo de cielo para ti? Realmente que no. Entonces, tenemos que tener presente y entender este punto. Ahora te invito a que leas conmigo Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Querido hermano y apreciado líder de iglesia, maestro de escuela sabática, miembro de iglesia de la iglesia adventista, recuerda de dónde has venido. Recuerda cómo eras, qué hacías, cómo pensabas antes de entregar tu vida a Cristo. Recuerda cómo eres ahora.
Recuerda, ten presente a lo que tienes que llegar a ser. Y la semana pasada hemos entendido y comprendido que la justificación es por gracia. Soy salvo por gracia, arrepintiéndome en un punto en mi vida, en la historia, en el tiempo. Pero como seguimos viviendo, ahora viene el proceso de la santificación. Y en el proceso de la santificación, allí algunos crecemos rápido, otros crecemos lento, otros demoramos. Y entonces tenemos que entender, comprender y tener paciencia. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho cuando trato de explicar temas de profecía a hermanos que tienen 20, 30 años y a veces uno pues cree y entiende de que por tener ese tiempo en la iglesia ya tienen ellos cierta madurez doctrinal de conocimiento o cierta madurez en conocimiento de profecía, pero a veces nos damos cuenta que no es así, que a veces uno que tiene 2, 3 años puede tener más conocimiento que uno que tiene 20 o 30 años. Y cuando doy a veces temas de profecía, me incomoda, hasta a veces me quiero molestar a veces porque aquellos que son muy lentos en comprender y en entender. Y tenemos que tener paciencia. Hace años, cuando era muy joven, conocí en una iglesia a una hermana que llegó al tanque del bautismo con su hábito del Cristo morado. Así entró al bautismo. Después del bautismo, seguía viniendo a la iglesia los sábados con el hábito del Cristo morado. Pero imagínate, ¿qué hubiese pasado si por ahí algún adventista, bien intencionado, con buenas ideas, defensor de las doctrinas, de la palabra de Dios, se hubiera acercado y le hubiera dicho que está mal, que se quite, que se lo saque? Pero esa hermana, como el conocimiento es progresivo, como la santificación es progresiva y dura toda nuestra vida, y de repente nunca vamos a alcanzar mientras vivimos completar, porque no vamos a hacerlo, porque el que va a completar ese proceso de santificación es Cristo Jesús, porque Pablo dice, cuando Él venga, esto corruptible se va a convertir en incorruptible, esto mortal en inmortal, allí recién será. Pero mientras estemos en vida, mientras estemos en este mundo, estaremos caminando, subiendo peldaño tras peldaño. Caeremos, volveremos a subir, otra vez caeremos, otra vez, y así estaremos mientras estemos en este mundo. Tenemos que entender eso, que la santificación es un proceso al cual algunos rápidamente avanzan, en el cual otros hay que ayudarlos, en el cual otros van poquito a poquito, lento, una cosita, otra cosita, entendiendo y comprendiendo, pero que van a comprender. Y esta hermana de la historia que les cuento, ella en cierto momento de su vida entendió y comprendió, se quitó ese hábito, ya no vestía el hábito morado. Entonces, hermanos, hay que tener tolerancia, hay que tener paciencia. Pero ojo, no confundamos, hay ciertas cosas que nosotros sí no tenemos que pasar por alto. ¿Y entonces cómo? ¿No es que Jesús derribó los muros? ¿Cómo es que sigue habiendo muritos? Es que no son pequeños muros, no son muritos. Mira, yo quisiera que tú vayas al libro de Hechos, capítulo 15. Allí la iglesia se reúne, los apóstoles también estaban presentes, se reúne la iglesia porque había que hacer algo, porque muchos estaban entrando a la iglesia, se bautizaban, y entonces tenía que ponerse algunas cosas claras. ¿Cómo o qué requisitos o qué pasos tenía que dar o mostrar a alguien para poder bautizarse y pertenecer y ser parte de la iglesia? En el libro de Hechos vas a encontrar tú algunas condiciones. Por ejemplo, de no tener, de conservar una pureza sexual, de no tener varias parejas, ciertas condiciones que el libro de Hechos presenta. Por ejemplo, hoy en día nosotros, cuando alguien se va a bautizar, el voto bautismal, ¿verdad? Y si alguien no cree en la palabra de Dios, ¿puede pertenecer? ¿O lo vamos a bautizar sin que cree en la palabra de Dios? Va a venir con su libro del Mormón, va a venir con enseñanzas extrañas. ¿Podemos bautizar a alguien que no cree en el diezmo? ¿Podemos bautizar a alguien que no cree en el sábado?
hay que tener cuidado, hay que tener coherencia, hay que pedir sabiduría a Dios. No es que estemos siguiendo poniendo muros, sino que, hermanos, son principios que nosotros tenemos que seguir, tenemos que manifestar, porque en nuestra vida cristiana, el proceso de la santificación es un caminar continuo con nuestro Dios. Entonces, el muro de separación que existía entre judíos y gentiles, había un muro literal que impedía que los gentiles entraran al santuario. Pero derribado ese muro, ahora un gentil podía ingresar al santuario, ofrecer sacrificios, o ofrecer un cerdo como sacrificio. No. Eso no quiere decir que la iglesia tiene que adaptarse al mundo. No podemos permitir que en la iglesia entre música cristiana en huayno, música cristiana en rock, música cristiana urbana. No, pues. La iglesia no puede adaptarse al mundo. No puede haber modas extrañas como los emos, vestirse de negro y venir a la iglesia así. No. Hay ciertos parámetros en los cuales yo manifiesto que he sido salvo. Cuando yo soy justificado, soy salvado por gracia, entonces yo no voy a Dios con mis preconceptos. Yo no voy a Dios con mis ideas. Yo no quiero imponerle a Dios mis gustos. Yo me rindo ante los pies de Dios, pido perdón por mi condición pecaminosa y le pido a Dios que ponga en mí, me transforme, que me cambie mi manera de pensar, de sentir, de actuar, de amar. Es Dios quien tiene que cambiar y transformar tu vida. Es Él el que tiene que tener el control y ser el dueño de tu mente, de tu corazón, de tus acciones, de tus pensamientos, de tus emociones. Entonces Dios hoy en día ha derribado esos muros por raza y ha derribado ese muro que nos imposibilita ser salvos. Cristo murió en la cruz. La cruz es lo que le da sentido a esto de derribar ese muro de separación. La cruz es lo que le da sentido a que ahora, no importa de qué país seas, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas creído, si te arrepientes y aceptas a Cristo Jesús, serás llamado hijo, hija de Dios. Amén. Te invito entonces, querido amigo y apreciado hermano, a que tú puedas repasar y estudiar con mayor profundidad, porque lo que he hecho en este repaso es dar algunas ideas para generar eh, que tú puedas, curiosidad, para que tú puedas estudiar más a fondo, porque el estudio tiene que ser personal. Tú tienes que ir a la palabra de Dios. No tienes que quedarte solamente escuchando los vídeos de muchos que ponemos o colgamos en el YouTube y en el Facebook. Tú tienes que ir a la fuente, a la palabra de Dios, encontrar el mensaje allí y luego aplicarlo a tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Hasta la próxima.